amar tu palabra, Señor, para no pecar contra ti, Señor. Porque si meditamos en ella de día y de noche, seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que daremos fruto en tu tiempo, y nuestra hoja no caerá, y todo lo que hagamos prosperará. Tu palabra, Señor, infunde vida. Tu palabra es ese alimento que necesitamos. Gracias por tu hermosa palabra, y dirige este estudio, Señor, y que tu precioso Espíritu Santo prepare nuestros corazones como tierra fértil para que caiga esa semilla y podamos dar fruto para tu gloria, Señor. Y gracias, Dios, gracias por esta bella mañana que nos regalas. Amén. Amén. Y ahora sí, ¿ya tiene su cafecito? Ay, qué delicia es el café en la mañana, ¿verdad? Tienen su portavasos ahí, es para que tengan su cafecito y la Biblia. Bueno, pues en este caso, oigan, el hecho de que yo ponga los versículos aquí no significa de que le den vacaciones a su Biblia, ¿eh? Saquen su celular, ahora sí que saquen sus iPads y sus celulares y vamos a estudiar la palabra. Es un privilegio estar un domingo más con ustedes para poder compartir la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Hemos estado viendo Primera de Juan, que es una super carta. Ya llevamos 3 años y medio en esta carta, qué maravilla. Pero en verdad trae principios fundamentales que tú y yo tenemos que abrazar, creer, y eso transforma radicalmente nuestras vidas. Hemos estado estudiando precisamente en el capítulo 5 de Primera de Juan, y hoy seguimos con un tema que es fundamental, que es que Jesucristo es la vida eterna. En Él está la vida eterna, y en Él tenemos vida eterna. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 5 del versículo 11 en adelante. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones, y si sabemos que Él nos oye de cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta parte vamos a separarla en dos temas. El primer tema continuamos con el mismo tema del contexto que hemos venido estudiando en el pasado, en los domingos pasados, sobre que la salvación, la vida eterna, solo está en un solo lugar: en el Hijo de Dios, en su obra poderosa, en su obra para salvarnos. Primero de Juan capítulo 5 dicen: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué es lo que no tiene? La vida eterna. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas, para que descanses, para que puedas dormir confiado que tienes la vida eterna, para que creas en el nombre del Hijo de Dios, para que te reafirmes en Él y no te muevas de Él. La salvación, la vida eterna solo está en el Hijo de Dios.
Y aquí hay varias preguntas que a veces me han hecho y son muy comunes, ¿no? A ver, entonces, ¿qué onda con los, por ejemplo, los mayas o los aztecas o los que murieron en la antigua China o en Corea sin haber escuchado el evangelio? El día de hoy ya no aplica, porque el día de hoy el evangelio ha sido a través de las redes sociales, a través del internet, a través de misioneros, a través de 1000 formas. El día de hoy el evangelio está llegando a todo el mundo y todo el mundo tiene acceso al evangelio. Si todo el mundo tiene acceso a Facebook, casi todo el mundo tiene acceso al evangelio. Si no es a través del internet, del radio, de la televisión, de las Biblias, de misioneros, de siervos de Dios que Dios envía a los lugares donde no llega la tecnología para llevar la palabra de Dios. Es decir, el día de hoy no aplica mucho, aunque aplica lo mismo para los que todavía no han escuchado el evangelio, que lo que pasó para los aztecas o los mayas, etcétera, que ellos murieron sin conocer de Jesucristo, sin que alguien les haya predicado de Jesucristo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con todos los que murieron sin conocer a Jesucristo? Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo nos da la respuesta a eso, que aquellos que murieron sin la ley van a ser juzgados sin la ley, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos a través de su conciencia. Es decir, que Dios, no te preocupes, Dios es justo. Dios es justo y es perfecto y Él no se equivoca. Tú descansa, porque aquellos que dicen, no, es que los aztecas, no, es que aquellos, los de la India o los de, no sé, de países en África pero que el evangelio no llegó todavía cuando ellos murieron. ¿Qué pasó con ellos? Descansa, Dios es justo, Dios es un Dios perfecto, y como dice Pablo en Romanos capítulo 2, Dios se encarga de ellos, van a ser juzgados sin la ley de Dios, así que tú descansa. Pero el día de hoy no hablemos de ellos, hablemos de ti. El día de hoy, ¿qué onda tú y yo? Dios nos enseña precisamente que la salvación solo está en su Hijo Jesucristo. Y como lo hemos platicado en otras ocasiones, porque lo que nos han enseñado y por generación a generación se sigue enseñando en muchos lugares, es que precisamente si tú cumples los mandamientos te vas a ir al cielo. Yo llegué a pensar, aunque suene raro, que de 10 mandamientos, si cumplo 6 llego de panzazo al cielo. Es neta. ¿Por qué? Por la ignorancia que yo tenía. Y mucha gente cree precisamente que, bueno, de 10 con que cumplas las 6 ya llegaste. Nel, brother, la SEP no aplica allá arriba. ¿Sabes lo que pasa? Dice la palabra de Dios que si rompes un solo mandamiento, estás condenado. Un solo mandamiento, a lo largo de toda tu vida, un solo mandamiento. ¿Alguna vez has mentido? Estás condenado. ¿Alguna vez te has volado el cambio de tu mamá o de tu papá? Estás condenado. ¿Alguna vez has visto una mujer para codiciarla o un hombre para codiciarlo? Estás condenado. Y así me puedo seguir y seguir y seguir. Es más, tan solo con el primer mandamiento, ya con eso todos caminamos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, sobre todo. No puede existir algo antes que Dios en tu vida. ¿No lo has cumplido? ¿Tú has estado antes que Dios en tu vida? ¿Tu cartera ha estado antes que Dios? ¿Tus hijos han estado antes que Dios? ¿Tú mismo, tu esposo, tu éxito, tu trabajo ha estado antes que Dios? ¿Qué lugar ha ocupado Dios en tu vida? Por lo tanto, estás condenado. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, porque todos estábamos condenados. Romanos capítulo 3 versículo 23 nos enseña eso. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el versículo 24 es glorioso porque dice siendo justificados, siendo perdonados, siendo incluidos en su familia gratuitamente por un regalo que tú y yo no merecemos. Gracias a Él, que dio su vida por nosotros, nos salvó y nos dio vida en Él. Por lo tanto, cuando alguien dice que la salvación es por esto o por lo otro fuera de Cristo, te están enseñando un camino de muerte. La salvación no está en ti, la salvación no está en mí, la salvación no está en ninguna religión, la salvación no está en ninguna filosofía, no está en la naturaleza, no está en la energía, no está en que tú te encuentres a ti mismo, no está en, la salvación está en el único Hijo de Dios que fue el único que dio su vida por ti en esa cruz. Y la palabra de Dios hace un énfasis en esto. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, adivina que es cristocéntrico.
Me encanta encontrar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Me encanta ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios manifestándose siempre. Y siempre que te hablen de una salvación que no sea en Cristo Jesús, échate a correr y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Por qué? La Biblia enseña mil casos de que la salvación siempre ha sido por fe y no por obras. ¿Quién es el que representa la ley? Moisés. Él es el representante de la ley de Dios, Moisés. Pues ni siquiera Moisés liberó al pueblo de Egipto, que representa al mundo. No lo liberó a través de la ley. La ley vino después, cuando ya eran libres, no antes. Si Moisés hubiera llegado con el pueblo y sabes que Dios ha escuchado su clamor y Dios quiere liberarlos de aquí de Egipto, pero les mandó 613 mandamientos, cuando los cumplan Dios los va a liberar, seguirían haciendo pirámides. Pero fue por un cordero que fue sacrificado, y que ellos creyeron que con la sangre del cordero en los postes Dios los iba a liberar de su juicio que venía sobre Egipto. Siempre ha sido por fe y nunca ha sido por obras. Siempre ha sido por fe. La ley vino después. Abraham, el amigo de Dios, fue justificado por la fe y no por las obras. La ley vino 430 años después. Siempre ha sido por fe. ¿En quién? En el sacrificio. El mismo Jesucristo dijo, ¿se acuerdan a los fariseos? Les dijo: Abraham anhelaba ver mi día, y vio mi día y se gozó. Vamos a Juan capítulo 14. Este pasaje es muy claro. Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Nadie. ¿Sabes qué? El único camino para llegar a la vida eterna es el Hijo de Dios, que fue el único que se sacrificó y dio su vida como un sacrificio perfecto y santo, porque ningún sacrificio puede salvarnos que no sea el del único Hijo de Dios, porque solo Él es inocente, solo Él es santo. Un culpable no puede dar su vida por otro culpable. Si yo soy culpable, yo no puedo decir: ¿saben qué? Libérenlos a ellos que también son culpables, yo me sacrifico por ellos. Van a decir: no, tú vienes junto con ellos, porque tú también eres culpable, compadre. Pero cuando un inocente, perfecto, santo, sin mancha, como un cordero sin mancha, como dice Hebreos capítulo 4 precisamente, que Él fue tentado pero sin pecado, y Él nunca pecó. Por lo tal, ¿sabes qué? Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate a Jesucristo, descansa en Él. Y Él dice: yo soy uno de los caminos. Jesucristo dijo: yo soy el camino. No dijo: la verdad es relativa. Dijo: yo soy la verdad. Y no te dijo: ¿quieres sentirte con vida por dentro y quieres tener vida eterna? ¿Sabes qué? Mira, haz esto, haz estos rituales, haz estos ejercicios, busca a tal persona, métete a tal religión. Nel, ¿sabes lo que dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre, nadie viene al Padre, dice Jesucristo, si no es por mí. Si me conocéis, dice Jesucristo, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis. ¿Y qué dice? Y le habéis visto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué autoridad! Imagínate a alguien que diga: ¿quieres conocer a Dios? Si me has visto a mí, has visto a Dios. Asústame. Eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. Por eso en el versículo 8 los discípulos luego lo brincaron. A ver, espérate, Señor. O sea, sí somos tus discípulos, pero también somos judíos. O sea, ¿cómo puede ser posible que digas que si te hemos visto a ti, hemos visto al Padre? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué fue lo que Jesucristo le contestó? Si se saben el chisme celestial, ¿verdad? Dice: ¿cómo? Si tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, ¿cómo me dices muéstranos al Padre? ¿No sabes que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, que somos uno? El capítulo 14 está delicioso para un buen cafecito y un buen panecito light. Ay, sí.
Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Quién de aquí no ha pecado? Levante la mano. ¿Verdad que todos? Eso es tocho. Bien. No que está bien el pecado, pero está chido que todos reconocemos, todos hemos pecado. Sí, yo soy un pecador. ¿Y sabes qué? Si yo soy un pecador y yo he pecado, dice la palabra de Dios, dice la ley de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, ¿qué me merezco? La muerte. Pero ¿qué fue lo que Cristo hizo por mí? Murió en mi lugar. Él dijo, déjenlo libre, tú eres libre. Y Él fue y se acostó en esa cruz y murió por mí. Porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro, el Curios. Romanos 3, 23. Bueno, pues lo que decía. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante el pago para una libertad, la redención que es ¿en dónde? En Cristo Jesús. El apóstol Pedro y Juan estaban predicando, iban al templo a orar, en Hechos capítulo 3, y estaba un paralítico, y llegaron al templo y lo vieron ahí paralítico y dijeron, pues no tenemos ni oro ni plata, ¿no? Si no, solo le quiero pegar no es cierto. No tenemos, ya no continúo con lo de las Olimpiadas porque eso es algo que duele. Sí. Pero ¿sabes qué? Dijeron, ¿sabes qué? Pues no tenemos lana, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate, le dijeron al paralítico. Y el paralítico se levantó. Y entonces toda la gente se agolpó con el paralítico y dijeron, ¿qué onda? ¿Cómo fue que quedaste sano? Y dijo, pues aquellos dos hombres que están ahí, pues ellos. Y entonces la gente se acercó a Pedro y a Juan en Hechos capítulo 3 y los querían exaltar y levantar, como decir, por el poder de ustedes Él está sano. No, pues ustedes son los chidos, ustedes son. Y Pedro, como un siervo de Dios, dijo, ¿por qué nos miran a nosotros como si de nosotros hubiera salido poder alguno? En el nombre de Jesucristo, al cual ustedes crucificaron, es por Él que Él está sano. Un siervo de Dios no dice, sí, pues, brother, como en Estados Unidos cuando vivía allá, hay cada cosa que te encuentras. Aquí ya no cantamos mal las rancheras, pero hay unos cuates, para no decirles más feo, que es la neta, lo traigo aquí. Pero no hasta en esas revistas cristianas y todos se anuncian así de traje y con la sonrisa de lado y llama al tal número y el apóstol tal y tiene dones de sanaciones, dones de esto, dones del otro para contrataciones. O sea, ¿cómo que para contrataciones, hijo? Y sacan su currículum de el don de sanación, el don de esto, el don del otro, y al ladito de él el anuncio del payasito chamaquín, ¿no? O sea, dices, fíjate nada más. ¡Qué asco! Pero sin embargo un siervo de Dios dice, ¿por qué nos miran a nosotros si es en el nombre de Jesucristo en el cual fue sanado? Pues lo agarraron, me lo metieron ahí precisamente con el Sanedrín. Y ahí le dicen, ¿por qué está sano? ¿Y por qué lo sanaron? ¿Y en qué autoridad hacen eso? ¿Con qué autoridad? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les empezó a testificar. Pero me encanta el versículo 11 y 12, porque en el versículo 11 y 12 Pedro dice algo contundente. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Y Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El mismo apóstol Pedro, hablando de que solo hay salvación en Cristo Jesús. No en ti, no en mí, no en la religión judía, no en los fariseos. En el Hijo de Dios hay salvación. Y hay perdón. En 1 de Timoteo capítulo 2, desde el versículo 3 y el versículo 5 está choncho. Precisamente dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El apóstol Pablo escribiendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Grábate esto. Dios quiere que todos seamos salvos. Grábatelo por lo que viene después. Grábatelo. Dios quiere que todo el mundo le conozca y sea salvo. ¿Y cómo es el camino de salvación? Entregarse ¿a quién? A Jesucristo, su Hijo.
Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Y si tú le preguntas a la gente cuántos mediadores hay para llegar a Dios, ¿qué te contestaría la gente? Y te pregunto a ti que estás escuchándonos en internet y viéndonos, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Cuántos mediadores? ¿Cuánta gente cree afuera que hay muchos mediadores entre Dios y los hombres? Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. 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 Fuera de Él no hay otro mediador, no hay otro camino para llegar al Padre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Es decir, que los profetas hablaron de Jesucristo. Moisés enseñó sobre Jesucristo. Isaías, Oseas enseñaron sobre Jesucristo, anunciando, hablando sobre el Mesías, sobre el único Hijo de Dios. En Juan capítulo 3 versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo voy a repetir: el que cree en el Hijo, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El único que te puede librar de la ira de Dios, y la ira no es del ira. No tiene nada que ver. No te desenfoques ni te desvíes. La ira de Dios es real. La ira de Dios es neta. La ira de Dios es, como dice Hebreos también, hay de aquellos que caigan en las manos de un Dios santo y justo y perfecto. Como decía Isaías: ay de mí, que soy de labios inmundos, viviendo entre un pueblo de labios inmundos. Ante la santidad y la justicia de Dios. Pero el Hijo de Dios nos viste con su justicia a través de su sacrificio en la cruz. Es que tú eres perdonado, tú eres perdonada. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, sino que ¿qué? Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando alguien rechaza a Jesucristo, está rechazando el único camino de salvación. Está rechazando la única cobertura contra la ira de Dios, contra el castigo de Dios sobre el pecado. Y la ira de Dios es una ira santa. Es una ira santa donde Dios va a castigar el pecado. Y la única manera de que el castigo sobre tu pecado no caiga sobre ti es ponerte bajo la cobertura, esconderte tras la cruz de Cristo, donde el castigo de Dios sobre el pecado ya fue castigado. Pero si rechazas a Jesucristo, estás rechazando el único camino de salvación. Apocalipsis capítulo 5 me encanta, es un pasaje que me apasiona, porque estamos hablando de poner los ojos en lo eterno y no en lo temporal. Es precisamente en Apocalipsis capítulo 5 cuando vamos a ver claramente quién es el que tiene toda autoridad, aquel que dio su vida por nosotros. Y yo te invito a que lo leas desde el versículo 1, que está maravilloso, porque el apóstol Juan estaba llorando y llorando y lloraba mucho, porque no había nadie digno de abrir ese libro, de tomarlo, ni siquiera de mirar ese libro. Pero el Cordero de Dios, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste sacrificado, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es tu futuro como hijo de Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado por nosotros, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y todo lo creado que está sobre la tierra, y todo lo creado que está debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. No vas a exaltar la naturaleza, los animalitos, las plantas, los bosques, los mares. No vas a exaltar al ser humano, al hombre, este gran líder, este gran hombre, este gran siervo de Dios. No vas a exaltar a la energía, ni vas a decir es que la energía y el manejo y el equilibrio. No vas a exaltar a nadie, solo al que está sentado en el trono y al Cordero, que fue sacrificado por nosotros. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Solo hay un camino de salvación. Solo hay uno que dio su vida por ti en esa cruz. Solo hay uno que se sacrificó hasta la muerte por ti. Y no fue tu jefe, no fue tu empresa, no fue tu mejor cliente, no fue ni siquiera tu familia. Todos fallamos, todos fallamos. ¿Cuántas historias de amigos muy queridos que le entregaron toda su vida a X causa, y al final del día les dan las gracias y alguien los reemplaza y se sienten hechos a un lado? Cuando entregaron toda su salud, su tiempo, hasta sus familias, porque muchos acabaron divorciados por estar tan entregados en su proyecto de vida. Y al final del día acaban solos. El único que te valora, el único que te ama, el único que está a tu lado, el único es aquel que dio su vida por ti y que prefirió morir por ti a vivir sin ti. El único es el Hijo de Dios. Y el día que tú y yo, como creyentes, como hijos de Él, y creyentes en el único Hijo de Dios y en su sacrificio en la cruz, el día que partamos de este mundo y que mi corazón dé el último latido, si es un infarto, si es un accidente automovilístico, si es una enfermedad, si es lo que sea, el día que yo me acueste en esa caja, yo sé a dónde voy y anhelo estar ahí, anhelo estar en su presencia. Y hay una canción que quiero compartirles, y esta canción quiero que leas la letra, escuches la letra y te imagines ese momento tan increíble cuando estemos nosotros en su preciosa presencia. Siguiente, por favor. Qué increíble va a ser ese momento cuando estemos en su presencia y podamos contemplar su grandeza, su hermosura, y poder estar en la presencia de ese Dios del cual tanto hablamos o escuchamos, y ver la sonrisa de Jesús y estar eternamente con nuestro amado. No existe algo más grande y más hermoso. Deberíamos de estar anhelando todos estar en ese lugar. Y todo lo que vivimos aquí, que es temporal y que se va a acabar, vivirlo para Él, en Él y por Él, sabiendo que este pequeño lapso de tiempo aquí en la tierra va a regir nuestra eternidad. Y cuando entiendes que todo lo que hagas tú aquí en la tierra va a determinar dónde vas a estar en la eternidad y cómo vas a estar en la eternidad,
pensaríamos muy bien cómo actuamos en el presente, cómo tratamos a nuestra familia, a nuestros papás o a nuestras esposas o a los esposos, a nuestros hijos, cómo administramos el dinero que Dios da, cómo administramos el tiempo que Dios nos da, qué clase de amigos son los que nos rodean. Si entendemos que estamos aquí de paso y que un día vamos a estar en su preciosa presencia, no por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino por la obra perfecta y completa, ese sacrificio del único Hijo de Dios, donde derramó toda su vida, toda su sangre, y su cuerpo fue molido por nuestros pecados en esa cruz, pero que al tercer día resucitó porque la muerte no podía detenerlo, porque Él es el dador de vida. En Él no había pecado, y resucitó al tercer día y se presentó con pruebas indubitables y ascendió y derramó su Espíritu Santo para todo aquel que lo busca, para todo aquel que cree en Él, pero que de nuevo vendrá para llevarnos a casa eternamente. Y saber que todo lo que padecemos aquí en la tierra no es nada comparado a la gloria venidera, tan solo al estar en su presencia. Amigos, familia, tienes vida eterna en Cristo Jesús. Él ya dio su vida por ti. Él ya te salvó en esa cruz. Créele, ámalo, obedécelo, sírvele. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito para vosotros, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En la segunda parte de este mensaje hay una cláusula muy importante y un antídoto contra falsas doctrinas. Actualmente es muy popular una doctrina de la declaración positiva. Todo lo que tú declares y sobre lo que pongan tus pies ya es tuyo, ¿no? Y declara lo que es tuyo y va a ser tuyo. ¿Y eso qué te hace? ¿Amar más lo eterno o amar más lo terrenal? Y mi segunda pregunta es, si tú todo lo que declaras va a ser hecho, entonces ¿quién tiene el power? ¿Dios o tú? ¿Quién se lleva las palmas? Esta doctrina tristemente se ha metido en muchas iglesias y se ha hecho muy popular, porque la gente pues le gusta sentirse pues que yo soy el chido, ¿no? Es nuestra naturaleza. Y esta falsa doctrina se enseñan en muchas iglesias. Pero la palabra de Dios, a quien le da la gloria y la autoridad, es al que dio su vida por nosotros en esa cruz. Y esa autoridad se la dio el Padre a Él. Cuando dice, y esta confianza tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a quién, a su voluntad, no es lo que tú le pidas, tú decláralo y ya se hizo. Ya se hizo el guiso, ¿no? Pues no va por ahí. Y tristemente esta doctrina se ha metido en muchas iglesias. Y es triste, porque a quien se le debe de dar la gloria y la honra es al que creó los cielos y la tierra, al que dio su vida por nosotros en esa cruz. Y fuera de eso todo es falsa doctrina. Si se le da la gloria al hombre o a cualquiera de la creación, ya sea algunos a ángeles,
a árboles, a naturaleza, a energía, a seres humanos. Todo eso es falsa doctrina. El único que merece la gloria y la honra y el único camino de salvación es el Hijo de Dios. Y aquí dice tan claro que si pedimos conforme a su voluntad, no a mi voluntad, por más que declares algo que no es voluntad de Dios, brother, Dios no tiene por qué respaldar nuestras palabras. Él respalda su palabra. Un amigo muy querido, una familia preciosa. Ellos estaban en una iglesia sumamente grande en México. Una iglesia de veras grande. Y ellos tienen mucho esta onda, ¿no? De la declaración positiva, y tú decláralo y decláralo. Y él era líder, se le llaman así en esa iglesia, era líder de muchos grupos, era una persona pues muy cercana al pastor y era de este movimiento. De repente su esposa enferma, se pone grave, entonces toda la iglesia pues declarando sanidad, él también. La esposa muere. Cuando la esposa muere, él se ve confrontado con esa doctrina. Y él, con el dolor de la muerte de su esposa y sus hijos, quedándose con sus hijos, gente de la iglesia, cuando tú lo declaras y de repente no pasa lo que tú dices, ¿cuál es el escape de ellos? Dicen, o tenía algún pecado ella, o pues tú no tienes fe porque no oraste con fe. Lo lastimaron más. Tristemente, este tipo de doctrinas no solo es una falsa doctrina, sino también lastima a mucha gente. ¿Y quién es el que paga los platos rotos? Dios. La gente a veces se enoja con Dios y deja de creer en Dios. ¿Por qué? Porque yo lo declaré y yo dije. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no sucedió? Entonces tu palabra no es verdad. Espérate, pues ni viene en su palabra eso, brother. Viene todo lo contrario. E inclusive un líder de ese movimiento grande en Estados Unidos, de los que promueven eso, una vez dijo una burrada por televisión que dije, este cuate, si no le cae un rayo, yo sí lo busco. Al final del programa sí le caigo, hijo. ¿Sabes lo que dijo este naco? Patán, hijo de Baal. Dijo, hermanos, primo lejano, si quieres. Fíjate lo que dijo. Que estas palabras de hágase tu voluntad no te robe la bendición. Tú decláralo. Dije, asústame. Ahora a Jesucristo le falta fe, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo, en el momento más difícil de su vida, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Nuestro Señor Jesús, Él dijo, hágase tu voluntad, Señor. Y la palabra de Dios nos enseña que nos sujetemos a su palabra y a su voluntad. Y como siervos, como hijos de Dios, declara, si quieres declarar algo, declara la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios. Y esto cuando dice, cuando pidas algo conforme a su voluntad, será hecho. Conforme a su voluntad. Santiago capítulo 4, fíjate lo que dice, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será el día de mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente una neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías de decir que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Sabes qué? Es tan hermoso decir, Señor, yo descanso en tu voluntad. Porque mi voluntad, neta, muchas veces me equivoco. ¿Cuántas veces le has pedido cosas a Dios que dices, qué bueno que no me la cumpliste, Señor? No, en la bronca que me hubiera metido si me hubieras cumplido, ¿verdad? Pero cuando Dios dice no, es una protección de Dios, es su amor, su misericordia. Y ahora también para aquellos que dicen, no, pues tú proclama lo positivo y ¿cómo se llama? La confesión positiva. La confesión positiva, eso no es bíblico y aparte es de una filosofía horrible
que viene fuera de la Biblia, pero se inmiscuyó en muchas iglesias y lo han enseñado como si fuera bíblico. Pero vamos a ver esa doctrina, ¿qué le diría al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4? Nosotros, dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 10, somos insensatos por causa de Cristo. No, Pablo, no te digas insensato, declara que eres sabio. Y vosotros sois prudentes en Cristo. ¿Nosotros qué dice? No, Pablo, ¿qué pasó? ¿Ya te faltó la fe, brother? ¿Cómo declaras que eres débil? Y vosotros fuertes. Pero vamos, analiza cuáles son las declaraciones del apóstol Pablo sobre su persona. Vosotros fuertes, vosotros sois honorables y nosotros despreciados. Otra declaración de Pablo. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esta doctrina, ¿qué le diría a Pablo? ¿No tienes fe? ¿Cómo declaras esas cosas en tu contra? Pero ¿sabes qué? Un siervo de Dios ha crucificado su carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabes qué? Si quieres declarar algo, si quieres confesar algo, confiesa la palabra de Dios, declara la palabra de Dios y ahí hay poder. Y reconoce tu pecado y tus necesidades delante de Dios. Y Dios se glorificará y Dios se exaltará en tu vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que cuando yo oro conforme a su voluntad, estoy orando no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que Dios quiere. Juan capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, de todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pide al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, a través de los méritos de Jesucristo. Pero pide, como dice Santiago, no pidas. Dice, piden y no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden para sus propios deleites. Por más que yo declare un Ferrari, pues si no es la voluntad de Dios, pues ni modo. Y por más que les ponga un pie, espérate, deténlo. Así. Pues no, brother. Si es voluntad de Dios, Dios te va a dar riqueza para su gloria y con un propósito en Él. Y si Dios quiere que padezcamos por alguna situación para su gloria y con un propósito en Él, y todo lo que tú pidas en el nombre de Jesucristo conforme a su voluntad, Dios concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y se acuerdan lo que les dije al inicio? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Ora por tus familiares. Ora por tus amigos. Ora por tus compañeros en la escuela, en el trabajo. Ora por ellos. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Ora conforme a la voluntad de Dios y Dios concederá las peticiones de tu corazón. Dice precisamente el Salmo, el salmista dice, ¿no? Deleítate en el Señor, gózate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y terminamos con 1 Juan capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Grábate esto: hay vida eterna y respuesta a nuestras oraciones en Cristo Jesús. Hay vida eterna y respuesta a todas nuestras oraciones en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi invitación? Deleítate en Él, conócelo, entrégate a Él, al único Hijo de Dios que dio su vida por ti. Ámalo,
Conócelo, obedécelo, llénate de Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te deleitas en Él. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor, por habernos dado a tu precioso Hijo en ese sacrificio que fue horrible para ti, Señor, tan difícil, Señor, de ver a tu Hijo morir, Señor. Señor, no fue nada fácil salvarnos, no fue nada fácil habernos dado perdón de nuestros pecados, no fue nada fácil darnos vida eterna. Señor, tú no nos necesitas. ¿De qué te servimos en el cielo, Señor? ¿De qué te servimos una familia de pecadores, de rebeldes, de soberbios? Gente que ni le interesa tu palabra, Señor, sino al contrario, que se deleita en la carne y que considera, Señor, estudiar tu palabra un fanatismo, Señor. ¿De qué te servimos allá en el cielo, Señor? De nada, Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué enviaste a tu Hijo? Para salvarnos, para perdonarnos, porque nos amas. Porque nadie nos ha valorado como tú, Señor. Nadie, Señor, ha dado ese valor a nuestras vidas, a nuestras almas, como tú la diste, Señor, al entregar a tu Hijo en la cruz. Nadie nos ha amado así, Señor. Tú nos has amado a un grado increíble, Señor. Yo te pido, si hay alguna persona en esta sala que aún no te conoce, que pueda deleitarse en ti, Señor, que tu Espíritu Santo lo esté tocando, Señor, y que sepa que tú lo amas, que tú la amas. Y si hay alguna persona por internet que está escuchando este mensaje, Señor, que sepa que tú la amas, que tú lo amas, que tú conoces nuestras vidas, conoces todo lo que ha vivido, todo lo que ha sentido, las luchas, las debilidades, las heridas que pueda traer, el desánimo, el cansancio, pero que tú has enviado a tu Hijo para perdonar nuestro pasado y para darnos una nueva vida en tu Hijo Jesucristo. Dios, tú nos has dado una nueva oportunidad, nos has dado una nueva vida en ti. Te pido, Señor, por cada persona que escuche este mensaje, que toques su corazón y que pueda conocerte y deleitarse en ti y en tu palabra. Y gracias por esta preciosa mañana que nos regalas en tu palabra, Señor. Y gracias por la vida de cada uno de mis amigos y colaboradores aquí en la iglesia, Señor. Que juntos somos un equipo para que la gente te conozca y pueda conocer a tu Hijo Jesucristo. Exáltate en nuestras vidas, en nuestras familias. Y gracias, Dios, por habernos salvado y por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Y anhelamos verte cara a cara. Amén. Que Dios me los bendiga, chicos. Coman frutas y verduras y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo, 10 de la mañana.